técnico de Inter Miami, para lo cual solo faltan detalles del contrato, que sería a partir del 1 de julio. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Intendente Lucas Gui. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Todo tiene que ver con todo. Miércoles, 14-15 horas, Radio Caput. Todo tiene que ver con todo. Operación técnica, Martín Loza. Conducción, Agustín Ortiz. Darta Mercedes Blinks.
Y esto comienza así. Hola, está muy fuerte. Está muy fuerte. Baja un poquito el retorno. Estás quedando. Sí, sí. Evidentemente acá se sienta alguien que antes que yo. Hay gente que tiene no escucha bien. más disminuida la audición de tanto estar con los auriculares puestos y se genera. Casi al mínimo. Sí. Puede pasar. Bueno, qué tool. Qué bárbaro, ¿no? Qué días que nos están tocando. No se puede, no respiro, no se puede. Sí, no se puede sí. tener un programa semanal con este país. Porque, claro, nosotros. Hay que tener un programa diario y todos los días cambia. 3 horas todos los días, 3 horas por lo todos los menos. días. Complejo. No, pues nosotros tenemos planificado un programa que no nos pasa muy seguido. No porque no querramos, claro. Sino porque no podemos. No, que a veces tampoco. La realidad. Exacto. La realidad se complota contra nosotros. Se nos ocurre una cosa, el invitado no está, después tenemos que armar. No nos otra da mucha cosa. bola, la verdad es esa. Sí. La realidad no nos da bola. Los invitados no nos da mucha bola. Pero bueno, y claro, teníamos esta entrevista ya convenida hace como 15 días y pasa todo lo que pasa. Sí. Nos reíamos el otro día ayer creo, porque claro, nosotros el miércoles pasado leímos con todo a C5N porque no estaba difundiendo lo que estaba pasando en Jujuy ya desde por lo menos una semana atrás. Pero era una realidad objetiva, no lo estaban haciendo. No lo estaban haciendo, no estábamos inventando, no lo estaban haciendo, estaban difundiendo, estaban mostrando las publicidades de Jujuy y de Morales diciendo que él hizo con Jujuy lo que no se pudo hacer con la Argentina, que es terminar con la corrupción, lo cual es sinónimo de Milagro Sala. Y que tal presión fiscal, viste, toda esa propaganda que hace él sobre... Bueno, y todo eso pasaba en C5N, mientras incluso propagandas leídas en el medio, por ejemplo, de Argenzuela. Bueno, mientras lo bardeábamos desde acá, yo después vi más tarde la programación, arrancando, o sea, en el horario en que nosotros estábamos hablando de ellos, ya habían empezado, creo que solamente el lunes, yo había comentado el lunes, Cintia García hizo un comentario por su cuenta, en Duro de Domar, pero hasta ahí no había ningún informe, nada, ya estaba bastante podrida la cosa. No a este nivel, obviamente, pero ya podría en el sentido que había unas manifestaciones gigantescas, una movida enorme, histórica. No, incluso cuando recién había empezado las primeras movilizaciones, que eran bastante tranqui, teníamos los videos de esas movilizaciones que nos fueron pasando la militancia misma, que eran bastante tranqui, eran movilizaciones, cantando, protestando, tocando instrumentos originarios en las calles del Palpalá, no sé, en las calles de Perico, ahí en los pueblos, digamos, yendo para la capital, columnándose. Bueno, sabíamos que podía terminar un quilombo porque evidentemente sabemos quién es Morales, pero no se pasaban en ningún medio, solamente las radios. Yo te decía, tarde o temprano, si esto va escalando, va a tener que mostrar, y bueno, la verdad que hay que decir que C5N hizo una cobertura impresionante en estos días. Y bueno, nada, nosotros teníamos esto armado. Ahí me está escribiendo el entrevistado. Así que lo voy a contestar ahora. Y la verdad que decidimos, justamente, porque tenemos un programa semanal, tampoco se desvía tanto lo que vamos a charlar con él, seguramente algún claro, tiene que ver con esto. Como todo tiene que ver con todo. Exactamente. Había que decirlo. Bueno, nada, vamos tal vez a corrernos un poquito, unos centímetros de lo que está pasando, que por otro lado, digamos, se está informando, no es que vamos a aportar nosotros dos algo diferente de lo que seguramente ya se estuvo tratando y se seguirá tratando en la radio a lo largo de estos días. Tiene un dato de concreto que de un informe que estuve escuchando. De 6.300 casos de conflictos medioambientales que hay en el mundo, un 25% corresponden a conflictos de las autoridades locales con los pueblos originarios, o de las autoridades o de las empresas privadas con pueblos originarios. Pueblos originarios de América del Norte, pueblos originarios de África, de Asia, de Europa mismo y de América, ¿no? De América del Sur. O sea que es un problema en ciernes en todos los países del mundo y hay que ver qué hacen los países con eso, ¿no? Si van a quitarle las tierras a sus pueblos originarios, van a tratar de invadirlos o de engañarlos o de exterminarlos, como se hizo en otras épocas de la civilización humana, o van a tratar de respetar sus derechos, ¿no? Pero bueno, es algo que podemos hablar también con nuestro entrevistado.
Sí, ahí el operador está intentando comunicarse. Sí. No saludo al operador. Está. Bueno, se está comunicando, justo lo agarraron. Bueno, lo vamos a presentar mientras. ¿Sí? Dale, hacer la presentación. Bueno, es Pablo Semán. Pablo Semán es antropólogo. Va tranquila. Pablo Semán, porque fue muy rápido, me parece. Te pareció vos. Bueno. Está flasheando, ¿Ya estás? Bueno, Pablo es antropólogo y sociólogo y viene, investigador del CONICET, profesor, y viene haciendo investigaciones súper interesantes, particularmente vinculadas a la religiosidad. Hoy no vamos a hablar de eso, porque lo que viene estudiando, lo último, por lo cual estuvo saliendo en un montón de medios en estos días, es que está investigando sobre el votante de Milei, sí. Si es que se puede investigar si que hay un sujeto votante de Milei. ¿Estás ahí, Pablo? Sí, estoy acá. Te escucho muy bajito. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Pablo? Ahí está. Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, estábamos tratando de hacer una introducción, de comentarle a la gente. Sí, yo escuché. Sí. No, nosotros ayer nos debatíamos sobre, que la actualidad supera a veces lo que está pasando. Y la verdad es que nosotros tenemos un programa semanal de 1 hora y decidimos no modificar, y tal vez esto se corra un poco de lo que un poquito apenas, me parece, porque la verdad es que yo quiero arrancar con una pregunta que me parece que se enlaza un poco con lo que vos venís por ahí laburando últimamente, que tiene que ver con el votante de Milei, que puede no ser la ultraderecha tradicional, que conocida, que tiene ahí sus matices. Pero nada, preguntarte con respecto a lo que pasó en Jujuy y a lo que pasó con la oposición, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿No? Se juntaron, como decía ayer Mengolini, a meterle fichas a Morales. No fue un mensaje tibio, pacificador. Entonces, ¿a quién están apuntando? ¿Están apuntando a un votante que banca esto que está pasando? ¿Se les está yendo de las manos? Y entonces están queriendo decirle a sus votantes que está bien esto. Como la gente está empezando a ver que está mal, ellos están como subliminalmente queriendo decir, no, nosotros bancamos, esto está bien, son piqueteros, son bolivianos. Son bolivianos, como dijo Esper, son delincuentes, o si realmente hay gente que así como están las cosas, sin ningún tipo de explicación, justificación ni nada, está bancando este nivel de violencia y por eso, como si es que tiene estudiado esto, medido, que tienen que ir por este lado, agitar todo esto. Hubo unos tweets ayer de Hernán Iglesias Cilia diciendo, estaban cebadísimos, como diciendo, esto es Argentina 2024, como diciendo, esto es lo que va a pasar, esto es lo que queremos que pase con la gente que protesta. No sé si se entendió, creo que sí. Primero yo digo, esto no excede mi investigación. Claro. Yo no puedo hablar de eso como investigador, no voy a hablar de eso como investigador, voy a hablar como sujeto político, como ciudadano, y ahí mi opinión yo creo que no les va a gustar por ninguna razón, pero se los digo. En primer lugar, yo creo que sí, que hay una apuesta a la radicalización frente al resultado de una maniobra de Morales, que en parte nace en una especie de aislamiento en la cúspide, porque yo creo que Morales no sabía que iba a haber esa reacción de la sociedad. Y que fue una reacción de la sociedad, ¿no? Después está el problema de cómo opera, y perdonen que les diga esto, yo no a mí no me gusta provocar, pero tengo mis convicciones, he sido muy crítico del kirchnerismo, creo haber anticipado sus derrotas, y entonces lo que tengo para decir es, el kirchnerismo no es la sociedad, el kirchnerismo se apropió de banderas importantísimas en la sociedad y las arruinó.
Entonces, ahora uno escucha a los kirchneristas reivindicar o pedir que haya consenso, cuando hace 2 años había kirchneristas en televisión diciendo queremos república, ciudadanía, consenso y coso, como si fuese una estupidez el consenso. Entonces, yo creo que lo de Morales es peligrosísimo, es irresponsable, violentiza a la sociedad no necesita violencia, pero el kirchnerismo no tiene palabra para oponerse a eso. Porque aparte al mismo tiempo que ocurrió lo de resistencia, perdón, lo de Jujuy, ocurrió lo de Resistencia, donde el kirchnerismo pasó de adherir como adolescentes a yo te creo hermana, a decir nos tiraron un cuerpo. ¿Y dónde queda la lucha contra la cosificación y todo eso? ¿No? Entonces, el kirchnerismo, la verdad es que... bueno, pero una cosa no quita la otra, me parece. En ese caso, una cosa no quita la otra. No es que una cosa no quita la otra. Lo que digo es que el kirchnerismo es parte de esta crisis porque debilitó las posiciones democráticas de la sociedad. Flaco favor le hizo a la democracia en los últimos años el kirchnerismo, que es un flaco favor que también se ha hecho a sí mismo, porque también va a ser víctima de lo que yo creo, que vamos a un cambio de régimen político. Porque obviamente la promesa de represión y orden, que es lo que tiene Cambiemos, se exacerba como necesidad en la vida social, y por eso yo creo que el balance electoral de estos eventos va a ser favorable. A mí no me gusta que sea así, pero va a ser favorable a lo que en este momento es la oposición. Yo lo lamento, pero este es el punto de encuentro entre una estrategia de provocación que en parte se le fue de control a Cambiemos, y es una promesa que hay que tenerla en cuenta, eso está ahí, y yo creo que vos correctamente lo subrayás, pero también esta situación es producto de la trayectoria con la que el kirchnerismo, ahora intenta hacer una especie de empirización de la movilización de la sociedad. Y en la movilización de la sociedad no es la movilización del kirchnerismo. En la sociedad obviamente hay kirchneristas, porque yo no creo que sean que estén fuera de la sociedad, ni que tengan que estar fuera de la sociedad, ni que haya que expulsarlos. Pero la sociedad reaccionó mucho más ampliamente. Obviamente esto va a quedar inscripto en inscripto en la dinámica, en la oposición, gobierno, oposición, y sobre todo kirchnerismo, oposición, porque a esta altura el gobierno no existe tampoco, también hay que decirlo. Terrible. Sí, ¿no? Un tuit de Alberto, un tuit de Cristina, un tuit de Pedro, y creo que eso fue todo, y lo mandaron esa es parte en eso se convirtió el Frente de Todos. Yo no sé quién es más responsable, y tampoco me interesa. O sea, no creo que sea una discusión importante en este momento. Y tenés el tuit. Lo que sí es cierto es que la debilidad de la posición oficialista es enorme. A mí me interesaría ir un poco por ese lado. Nosotros acá planteamos muchas veces críticas por el estilo, sobre todo, cuando vino ahora todo este operativo Clamor que se intentó instalar, y planteábamos, ¿te acordás, Martín? Mira vos, porque vos lo decías mucho, esto que estás diciendo vos, Pablo, que hay como una cantidad de militantes que cesa y una cantidad de adherentes que cesa y no está aumentando, digamos. Entonces, es esto, el kirchnerismo no es la sociedad, por más de que, sea un movimiento súper importante, súper intenso, y que llena, y Cristina todavía sigue convocando una plaza gigantesca, eso no es toda la sociedad. No, de ninguna manera, porque aparte a esta altura de los acontecimientos, por una cuestión demográfica, tecnológica, monetaria, por un montón de razones, cualquiera llena la plaza. La verdad es eso. O sea, llenar la plaza... No sé, Pablo. Pero hay decenas de fuerzas políticas que con las más variadas reivindicaciones han llenado la plaza. En la plaza entran 70.000 personas. No entran más, no se puede, no hay magia. Entran 70.000 y entran 70.000. Si la llenás, tenés 70.000. Llenaste los alrededores, tenés 100.000. Pero igual sigue siendo meritorio, más allá del número, el evento del 25 de mayo, 20 años después, kirchnerismo, me parece, no sé,
¿Cuántos movimientos consiguen ese nivel de permanencia? Bueno, la oposición hizo... Bueno, Cambiemos lo conseguiría, yo creo que ¿Lo consigue? No sé si lo consigue ahora, sí. Y además muchas organizaciones sociales lo conseguirían, y además, digamos, como las disputas políticas no se resuelven solo con gente en la calle, digamos. No, eso es de ya. Fue como, lo mío fue como un comentario que apoya un poco. Lo que digo es que yo no tu lectura. No, digamos, hace mucho que no, porque esto aparte lo escribí, digamos, ¿no? Pero no acepto normalizar ningún criterio analítico del kirchnerismo sobre sí mismo, porque son todas mentiras. Perdón, bueno, yo quería preguntarte un poco por ese lado, porque... no aceptes que son todas mentiras, pero aceptemos que los criterios de autoevaluación del kirchnerismo son discutibles. Porque si no, empezamos, que gran estadista, habla inglés, qué sé yo, no sé, realmente no sé, me parece que es todo más relativo. Habla 20 minutos sin leer, bueno, qué sé yo. Bueno, habla más de 20 Puedo decir que hay mucha gente que puede hacer eso. Claro. No, pero a ver, a mí, siguiendo por este lado, me parece como poder ubicar 2 o 3 cuestiones, porque yo, como con ejemplos para no generalizar y tampoco decir, bueno, todo lo que hizo el kirchnerismo fue un desastre. Por ejemplo, para mí, en esta gestión... No está diciendo eso tampoco él, No, pero digo que, pero por ahí, para ubicar un poco, para desmenuzar un poco más. No quiero distraerte, porque la verdad, perdóname, te distraje. Entonces, volvamos al centro de la conversación. Para mí, el programa, se llama todo tiene que ver con todo, que aparte es un hombre muy cristinista, porque es la frase que tira Cristina todo el tiempo, pero la verdad que yo por lo menos no, o sea, le encuentro un montón de críticas, por ejemplo, al accionar de Cristina, la Cámpora, en estos últimos años de gobierno, por ejemplo, con respecto a todo lo que tiene que ver con el gasoducto, no sé, yo no estoy ahí metida, pero se sabe, y no sé, lo escuchaste por ejemplo a Culfas diciendo el papel obstaculizador que tuvo en el hacer la Cámpora, y yo no dudo de eso, yo creo que debe ser cierto eso. Y así debe haber varias cosas en donde por ahí se juegan cuestiones más políticas y no sé, peleas entre no dejar crecer al albertismo y mantenerse cada uno en su lugar, en su cargo, ¿no? En donde tal vez los intereses más políticos quedan un poco de lado. Eso debe pasar, estoy segura de que algo así ocurre. Pero me interesaba que vos decías esto como que, ¿no? que esto, lo de consenso y coso. Ahí es donde yo más o menos entendí por dónde iba tu planteo, en ese ejemplo. Como ese bardeo que también lo planteás con respecto al progresismo, cómo el progresismo mira al tipo que vota Milei, ¿no? Como Virgo, como Incel, ¿no? Que además es cualquiera insultar a alguien por eso, porque si la tiene chica o grande, o si es un viejo verde, es extemporáneo. Es como además súper machista. Es súper machista. Súper binario. Sí, fuera de lugar y de tiempo. ¿No? Hay mucho de eso. Pero bueno, me hizo acordar a ese planteo como un progresismo que se para en un lugar que no le es muy favorable. Una cuestión quería aclarar, Pablo. ¿Vos ves que la creación de símbolos místicos, por decir así, no sé, la gran estadista que habla 2 millones de idiomas, no sé, símbolos místicos, digo, mística propia del populismo o de algunos movimientos populares, no de todos, pero sí, los movimientos populares en general suelen tener bastante como una raigambre mística muy fuerte, que es lo que le crea como un núcleo identitario bastante duro, ¿no? Sí. ¿Eso para vos es un signo de flaqueza o es un signo de poder que tienen los grupos populares? Porque por ahí lo ponías como que fuera una flaqueza del peronismo esta. No, a ver, lo que yo creo, a ver, a mí me parece que hubo una tentativa de hacer una especie de mito respecto de Cristina. Ajá. Y digamos, independientemente de lo que yo piense de la mistificación de los líderes, como de lo que yo piense como valorable, como positivo, de la mistificación de los líderes,
para las fuerzas democráticos populares, que puedo tener algunas críticas, pero realmente no importa. Sí. Lo que pasa es que esa tentativa de mistificación fue muy forzada. Entonces, funcionaba en un radio limitado. Claro que funcionaba, pero funcionaba en un radio limitado. Entonces, finalmente, digamos, ¿viste? Cuando una religión tiene pocos creyentes, bueno, qué sé yo, tiene todos los problemas de la religión y ninguna de sus ventajas. Entonces, eso es lo que yo, digamos, veo. No sé, a mí, no, digo, qué sé yo, alguien podrá decir, digamos, no sé... O sea, que el kirchnerismo está muy inflado, ¿te parece? Que ha perdido en estos últimos tiempos muchísimo, sí, sobre y todo sigue... por la parte, a mí me parece que la tentativa de creación de una Cristina eterna, que fue una salida que encontró el kirchnerismo en la percepción de ser un gobierno hostigado en 2011, apenas gana la elección. Bueno, fue una tentativa que no sé si estaba bien o mal, pero fracasó. Sí. O sea, la idea de que Cristina tiene todos los votos y con esos votos alcanza para todo, no funcionó. No, eso es cierto. No funcionó en 2013, no funcionó en 2015, no funcionó en 2017 y tampoco funcionó en 2019 y tampoco funcionó en 2021. Y digamos, a mí me parece que el kirchnerismo, si querés, digamos, más críticamente, producto de esa situación, es que pone a toda la sociedad a convalidarle su rol imaginario. Y ¿Eso la en sociedad dónde lo ves cada vos? tanto le dice que no. ¿Eso en En dónde parte lo la ves? derecha le dice que no, ¿por qué no? Pero también una parte de lo que debería interpelar, para usar esa palabra que usan todos todo el tiempo, tampoco le responde. Y además le responde cada vez menos, porque, digamos, yo me acuerdo que el kirchnerismo tenía como una especie de análisis fetiche, que era, hacemos cualquier cosa y la arquitectura electoral no se toca, que era algo que tomaban de Artemio López. Y finalmente la arquitectura electoral se tocó, porque el 54% no era fijo, tampoco lo fue el 49%, y digamos, y ahora lo que está viendo es, o sea, yo no tengo que demostrarles que el gran problema que en este momento hay dentro del Frente de Todos es que Cristina no logra siquiera imponer el candidato propio. Entonces, ser la dueña del 54 exclusiva, a poner el candidato a dedazo, a no poder poner el propio candidato en la interna, donde finalmente muy probablemente haya interna, que tampoco querían que hubiera interna. Bueno, entonces, o sea, el santo tantos milagros no hace. Y a tanto no alcanza, capaz, ¿no? Claro. Bueno, no, alcanza para cada vez menos, la verdad es pero esa. ella misma viene diciéndolo en ese sentido. Sí, yo por eso... Ella se viene corriendo hace más de un mes, hace más de un año. Yo distinguiría a Cristina del cristianismo. El cristianismo necesita a Cristina imaginarla con unas potencias que no tiene. Estamos de acuerdo. Y que además, bueno, sí, hay errores propios. Sí. Algunos entendibles, otros no tanto, otros, digo, todo el mundo se equivoca, otros no entendibles, y después, bueno, todo el trabajo externo sobre su figura, ¿no? Eso tampoco se puede dejar de lado. Es lo que vos tenés que esperar, ¿no? Digamos, la oposición se va a oponer, justamente como su nombre lo indica, es oposición. Claro. Es un rol. Claro. Bueno, lo que pasa es que también todo esto ocurre en un contexto muy específico, que, digamos, parte de la batalla política, sobre todo la contemporánea, se juega en torno de un eje que no está suficientemente tematizado, que es la posibilidad de un cambio de régimen político. Esto lo planteaste, es lo que decías al principio, ¿no? Dijiste esto antes, y te iba a preguntar justo por eso. ¿Cómo sería un cambio de régimen político? ¿En qué sentido? Bueno, un poco la constitución de Morales, sobre que él tuvo que retroceder, y yo diría es el único saldo positivo que yo le veo a todo esto, implicaba una especie de cierre del sistema político. Porque al cambiarla, yo entiendo que las elecciones cada 2 años son un problema para la gobernabilidad y para evaluar políticas públicas que requieren más años, eso es verdad. Pero al mismo tiempo, en la sociedad argentina, las elecciones cada 2 años le ayudan a la sociedad
reordenar el rumbo a gobiernos que tienden a aislarse en la cúspide. Entonces, yo creo que eso es un elemento del cambio de régimen político que es democrático. No deja de ser republicano, pero es menos democrático. Después, el corte de la protesta social. Qué sé yo, no sé, el horizonte de Cambiemos es un poco lo que pasó en un momento en España. Leyes mordaza, la policía siempre tiene la razón, no podés mirar fijo a la policía, no podés filmarla. Bueno, eso también es, digamos, el restricción legal al derecho a la protesta. Y además todo eso ocurre, digamos, no ocurre ni en España ni en Francia, sino en Argentina. Y entonces vos fíjate una cosa, que en Francia, después de 200 días de marchas, enfrentamientos, represión, no hubo un solo muerto. Y si yo no me equivoco, creo que en un día de represión en Jujuy ya tuvimos uno. Sí. Porque, digamos, Mamani finalmente murió. Muchísimo tiempo. No sabía. ¿Cómo? ¿Murió alguien al final? ¿Murió No sé, persona por eso herida? digo, por eso estoy diciénles que no sé, quiero saber, pero digamos, sí, si lo hubo, mejor. Sí, si no lo hubo, mejor. Pero ya hubo, es una cuestión de suerte. Actuaciones policiales no reglamentariamente, ¿no? Porque, como decía, y retomo eso, Aníbal Fernández en un momento, en los 2000, cuando era jefe de la policía, con el primer gobierno de Néstor, con el gobierno de Néstor Kirchner, él decía, la policía entiende dos órdenes, atacar o no atacar. Y la policía está entrenada para no atacar y soportar, y es increíble cómo está entrenada para eso. Ahora, vos le decís ataquen, y es un problema, porque se extralimitan, porque, digamos, no tienen pautas para eso. Bueno, y un poco lo que pasó en Jujuy es eso. Entonces tenés, digamos, un cambio normativo en el régimen político, pero también tenés la autorización de prácticas que terminaron, viste, o sea, deteniendo turistas, una psicóloga que pasaba por ahí. Sí, bueno, está este chico autista que cuestionables. todavía está horrible. Bueno, entonces, que lo mandaron a comprar, el pibe iba... el horizonte de cambio del régimen político para mí tiene que ver con esas cosas. ¿No? Y esto se viene tramando hace mucho tiempo. Pero la promesa de Cambiemos es un endurecimiento de la política, me parece a mí, al punto del cambio de régimen político. Y todo el sector, vamos a pasar al otro plano, o sea, vamos a cruzar la calle, vamos a cruzar la grieta. Del otro lado, que si existe la grieta, capaz que para vos ni existe, ¿no? Pero todo este sector que está dispuestísimo a votar a la derecha hoy por hoy, que pareciera ser mayoritario por lo que vos estás diciendo, ¿qué pasó? ¿Cómo es su cabeza? ¿Cómo piensa? Es un sector que siempre... Hay cosas que sé, hay cosas que no sé, hay cosas que conjeturo. Contanos alguna cosa. Las cosas, todas me gustan. Yo creo que en ese conglomerado de votantes es muy heterogéneo, porque además es muy grande. Tienen para elegir. Claro, entonces, y no estoy hablando de los candidatos, sino de los votantes. Hay un grupo de votantes, yo estoy pensando, digamos, lo que yo conozco, que son más los votantes de Milei, que los fui encontrando. Bueno, sí, hay una parte que originariamente son votantes de ultraderecha, que digamos que son partidarios de la renovación de la derecha, de la creación de una derecha alternativa, que denuncian a las derechas tradicionales, y son los más doctrinarios. Y ese es un caldo de cultivo que viene hace varios años, pero después hay una cosa muy masiva de identificación con Milei que prescinde del eje izquierda-derecha, y digamos, alguien puede decir, ustedes son de derecha, y los tipos pueden decir, bueno, qué sé yo, no sé, yo quiero esto. No se orientan por el eje izquierda-derecha, porque ya hay un tema que es creer que la gente se orienta por el eje izquierda-derecha. Es una creencia de la izquierda. ¿No? Y después hay otra cosa más contextual y más relacional, que es que mucha de esa gente se define de derecha, ya no a partir de una tradición ideológica, aunque después se conecta con eso, pero primeramente se define relacionalmente de derecha cuando dicen, esto es la izquierda, bueno, entonces yo soy de derecha. ¿No? ¿Y qué es lo que el gobierno o sea, inflación, empleo, digamos, que es inseguro,
un desastre de la fuerza de gobierno que vive tirándose bombas entre ellos. Bueno, eso es lo que ve la gente como, digamos, porque el gobierno mismo dice, nosotros somos la izquierda, que no gane la derecha, los otros son la derecha, y mucha gente quiere votar contra esto. Entonces termina identificándose con la derecha, digamos, como lo dije yo antes, situacionalmente, relacionalmente, aunque obviamente en el proceso político se pueden conectar con un ideario más profundo de derecha. También yo diría, o sea, yo no estoy de acuerdo, yo no voy a ser de esos, pero también me parece que, digamos, desde el progresismo, desde el kirchnerismo, desde la izquierda, qué sé yo, hay dos problemas. Uno es que creen que, digamos, está prohibido ser de derecha, y que alguien que diga que es de derecha tendría que decir, no sé, soy un ornitorrinco y tengo marsupia. No, bueno, no sé, eso hay gente que se puede identificar como de derecha. No habría que marcianizar a la derecha, por más que decir, sí, son de derecha, pero no son marcianos, son de derecha, simplemente. Y después la otra cosa, que es que yo creo que hay una operación que sucedió durante el kirchnerismo, que es un problema, que es que hay una parte que se ve a sí misma, y efectivamente lo es, además, es progresista, es de izquierda, que se cree dueña del mítico 54%, y justamente se enancó sobre esos votos y creyó conducirlos, y solo los perdió. ¿No? Entonces, bueno, también habrá otras percepciones del peronismo, pero finalmente el progre peronismo logró constituir un peronismo tan chiquito como el progresismo. Y ahí está, ahí lo tienen. No sabemos si llega al 30%. Al peronismo nunca le había pasado eso. Al progresismo siempre le pasó que eran el 15% como mucho, el 10% como mucho. Entonces, siendo el 30% se sienten contentísimos. Pero para un peronista histórico es una vergüenza ser el 30%. Realmente una vergüenza, una preocupación. El peronismo actual, digo, se ha contentado con estas banderas y ha resignado su poder mayoritario, porque ha tomado banderas, digamos, que antes eran más de los partidos de izquierda, por decirlo así, y eso le hizo perder votos con la gente que tiene más un pensamiento de derecha. Yo creo que el peronismo se minoritizó, conducido o muy influenciado por el progresismo, a ver, te diría, no sé si por las banderas, sino por las prácticas políticas. Gente que creía que se conducía, que digamos, se enancó en la conducción y creía en que cualquier cosa que se radiara hacia abajo llegaba. Esa es la primera cuestión. La minoritización del peronismo para mí tiene que ver sobre todo con un estilo político y no con unos contenidos. No es que yo pienso que, por ejemplo, que el peronismo se haya hecho cargo de la agenda de género le hizo perder votos. Pero, digamos, ir a dar cada discusión política y decir, bueno, la jefa dice, y bueno, tal vez no creo que haya sido la mejor práctica política. Eso por un lado. Por el otro lado, digamos, renegarse, digamos, o digamos decir, bueno, tenemos paca, aunque tenemos 150% de inflación, bueno, eso también te minoritiza. Y después hay otra cosa que hay que decirlo, porque si no uno sería injusto, es los partidos democráticos populares, independientemente de lo que yo piense del kirchnerismo, en todo Occidente están sufriendo procesos de desgaste y minoritización. O sea que el peronismo se enfrentó a un proceso que lo confrontaba inevitablemente a esa dinámica de desgaste, ¿no? O sea, yo con esto realmente no quiero ser injusto, porque si no estaría echando responsabilidad sobre el kirchnerismo que el kirchnerismo no tiene. No hay partido democrático popular de Occidente que no haya sido erosionado. Y cuando digo, pero ahí también hace falta otra cosa, que es no pensar que el peronismo es un misterio de la creación y no es homologable a ningún otro caso de partido democrático popular. No, de Occidente y del mundo, digo. El Partido Democrático Popular de Turquía, de la India, de Italia, de España, de Estados Unidos, de Inglaterra y de Francia, sea quien sea ese partido, lo desgaste y hay emergencia de nuevas mayorías de derecha, alternativa y autoritaria. Y acá no se hizo caso a ninguna de las señales, y ahí sí hay una responsabilidad,
no se hizo caso a ninguna de las señales, porque todo esto viene pasando hace 20 años, no es que empezó a pasar ayer, ¿no? Entonces, bueno, eso sí, digamos, ahí se combinan los efectos para mí negativos de una forma de conducir y construir el peronismo en la contemporaneidad con los efectos de un proceso global. Sí. Y que los detalles esos que se podían haber advertido antes en su momento y que no se advirtieron y se dejaron pasar, que afectaron a todos los movimientos populares en el mundo, ¿qué detalles eran porque supongo tendrás una idea de cuáles eran esos primeros detalles que no se pudieron entender? No sé si son detalles, digamos, sí, pero son señales. cuestiones, digamos. Son Señales. Mira, a mí me parece que, a ver, el kirchnerismo se compró muy tardíamente una versión muy ingenua de la teoría de Laclau. Sí. Antagonizar conviene. Bueno, yo no sé si antagonizar convino. Por lo menos me lo preguntaría. Sí. ¿No? Uh-huh. Otra es, digamos, creer ingenuamente en las potencialidades absolutas del líder y que eso permitiría sacrificar ciertas dinámicas partidarias. No sé yo no sé, les pongo como un ejemplo. Cuando Perón discutió la ley de enseñanza religiosa en su primer mandato, ustedes pueden leer los debates y se armó un lío tremendo en el peronismo. Sí. Y había diversas voces. Finalmente salió la ley, pero Perón, del que se decía que era autoritario y vertical, promovió un debate que rompió su propio bloque en el Parlamento. Bueno, el peronismo de los años 2010 en adelante no permitió tanto fraccionamiento. Bueno, tal vez eso haya ayudado, habría que preguntarse si la idea de que la jefa es infalible, urbi et orbi, como si fuese el Papa, le sirvió tanto al kirchnerismo, más allá de si por ahí era verdadera, pero no le sirvió. Bueno, qué sé yo, no sé, me parece. También puede ser que haya sido ¿no? Pensaba lo que vos decías, como un mecanismo de defensa, me sale decir que frente a todo esto... Bueno, los mecanismos de defensa no son... Los mecanismos de defensa, está bien, yo entiendo. No, como que frente a todo Pero, a ver, técnicamente los mecanismos de defensa no son buenos. No, son fallidos siempre son fallidos por definición. Claro, los mecanismos de defensa son productores de síntomas. Los mecanismos de defensa son reacciones de huida, claro. Que lo que conviene, digamos, si estamos hablando de sujetos, es que piensen mejor las situaciones y afronten mejor las situaciones en lugar de tener reacciones de defensa, porque si no uno es como... digamos, el típico mecanismo de defensa es el que se quema con leche cuando una vaca llora. Sí. ¿No? Bueno, entonces sí, digamos, sí, me quemé con leche, no es que no puedo tomar nunca leche. Bueno, el kirchnerismo, digamos, generalizó una actitud reactiva, confrontativa, verticalista para todo problema. Bueno, está bien, puede ser un mecanismo de defensa. Entonces habrá quedado neurotizado y es un problema. Yo no quiero llevarlo, vos trajiste el tema del mecanismo de defensa, yo entiendo que se puede usar la metáfora, también entiendo que alguien va a decir, ay, nos están psiquiatrizando, qué sé yo, como si no se lo merecieran, por otro lado, porque eso sí, ellos dijeron de todo el mundo que era loco. Sí, no perdonas una, No, claro que no, pero está bien, está muy bien. Perdono una, está muy bien. No, espera, yo tengo una Vos pregunta. Me conocés, creo que me conocés mejor que nadie, además. Yo tengo una pregunta que si no te la hago me voy a morir, porque hacela, anímate. Es así, sobre el votante de Milei y sobre el auge de votar, no sé, cosas que no son muy convenientes para uno, digamos. Uh-huh. Porque no, lo que se viene escuchando, lo que salió en varias encuestas, es que después cuando a ese votante le preguntás si quiere un Estado chico, dice que no. Si quiere que el Estado se ocupe de manejar los recursos naturales, la energía, la salud, la educación, dice que no, pero vota a Milei. Entonces aparecía como explicación a eso que se trata de un votante que está enojado y básicamente caracterizan al votante de Milei. De hecho salió una persona, creo que en la marcha de Cristina, diciendo si Cristina no se presenta, bueno, entonces vota a Milei. Sí. Como muy loco todo. Que la pusieron como que esa persona estaba infiltrada. No. Lo que pasa es que, digamos, hay una...
Espera que te termine la pregunta, sí. Porque es como un tema que yo tengo ahí que necesito a ver si vos tenés la respuesta. No, ¿qué es? No está caracterizado así, es gente que está enojada y que no sabe muy bien qué propone Milei, pero como el otro grita y putea contra la casta y qué sé yo, entonces va y lo vota. Yo creo que eso hay, pero también me parece que hay una reacción, una cuestión reaccionaria, de reacción activo. Frente al progresismo, que como sea y con todo lo malo que le podamos encontrar, yo tengo bastantes críticas también, incluso del feminismo, a cómo el feminismo laburó la ley del aborto, siempre como desde un lugar un poco de superioridad moral, que me cae muy mal a mí, pero bueno, eso, como que frente a toda esa ola que hubo de estos últimos años de ampliación de derechos y toda la agenda de género, que además es también mundial, ¿no? Bueno, aparece la cuestión ecológica, la Agenda 2030 como una cosa... No, aparece ahí toda una cosa media conspiranoica, que también la trae Milei, en donde hay un plan mundial para ir en contra de los seres humanos y qué sé yo. Si no hay mucho de esto también, de gente que está en contra por ideología, porque son así, porque no les gusta la ampliación de derechos. ¿Cuánto hay de esto? Te vuelvo a decir y te amplío. Yo creo que hay un primer núcleo de votantes de Milei que entran dentro de esa categoría, digamos, son, digamos, formados ideológicamente en las posiciones de la alt-right, de la derecha alternativa, y coinciden con eso. Después hay otros que no, y en general yo diría como principio es, digamos, el estar enojados como análisis, a mí me parece básicamente infantilizante del otro. Inclusive yo diría, ponele que no quieras darle ese trato porque querés castigarlos. Bueno, ponele, qué sé yo te acepto. Ahora, para entender lo que pasa no te sirve. Claro. Ponele, tu estrategia política es castigar al otro con epítetos. Bueno, ponele, está bien, yo te lo acepto, qué sé yo. O sea, yo no lo haría, pero vos lo querés hacer, castigarlos. Andá y decirle que son petizos, decirle que son gordos, decirle que son pelados, decirle lo que a vos se te ocurra. Ahora, eso no describe a los votantes de Milei, ni siquiera a los votantes masivos. Porque yo diría, sí, claro que están enojados, como están enojados muchos votantes. Podría votar a la izquierda si fuera por eso, o en blanco. Pero además está otra cosa que es, resulta que ahora nos molesta que los votantes tengan sentimientos cuando se la pasaron durante 15 años diciendo que había que ser sentipensante. Y la verdad es que, digamos, todo comportamiento político siempre tiene un comportamiento emocional que es la reacción. Sí. Eso no implica que esos votantes tampoco tengan un elemento propositivo, limitado, transitorio, sí, contradictorio, como vos decís, también, porque nadie deja de ser contradictorio. Fíjate que en Argentina hay trotskistas que votaron al Partido Comunista, y eso que son gente súper reflexiva, estudiosa, hiperconsciente, antisentimiento, qué sé yo, y votan partidos estalinistas. Y el kirchnerismo votó, digamos, a Kicillof y a Bernie juntos. Entonces, digamos, contradicciones tienen todos, ¿viste? Entonces, digamos... Igualmente, generalmente cuando, perdóname, yo no vi lecturas de peyorativas sobre el enojo, al contrario, sí, la gente está enojada y tiene razón. Bueno, lo que yo digo es que no solo es eso. Hay que describirlos más completamente. Yo no vi lecturas cualitativas o cualificadoras del voto como el enojo, pero puede ser. Pero pará, y déjame agregarte una cosa más. Yo creo que pasa otra cosa que justamente tiene que ver con el horizonte político, que es el voto Milei está disminuyendo, más allá de que todos los votantes tienen contradicciones, todos los votantes tienen sentimientos y pensamientos, también está que parece ser, por lo menos lo dicen las encuestas, y en el grueso no se equivocan tanto, que el voto a Milei se estancó, disminuye. Una razón puede ser porque, digamos, se desinflaron expectativas que eran muy altas con el proceso de las elecciones provinciales. Eso puede ser una razón. La otra razón puede ser que, digamos, Milei no es un pragmático y Milei prefiere perder un amigo a perder un chiste,
o prefiere perder 1 millón de votos a dejar de decir que hay que vender órganos. Sí, lo que dice Bueno, Grabois. digamos, lo dijo una vez y todos se lo dijeron, sus votantes decían, bueno, qué sé yo, no, eso no estamos de acuerdo, pero pero después Milei se encargó de decirlo 7 veces y bueno, ya sus votantes dicen, qué sé yo, no nos convence tanto. Es así. Y además empieza a aparecer en Cambiemos una alternativa que le dice, miren, nosotros les vamos a dar todo lo que les promete Milei, pero sin sin venta de órganos. Y bueno, entonces esos votantes se ponen ahí. Y eso, además, todo esto ayuda a entender que había un diagnóstico que tenía el kirchnerismo también en 2021, que era que no había una derechización. Esa es mi pregunta. Y sí la había. Por ahí va mi pregunta. La había. No es que los votos podían salir para cualquier lado. Es cierto que había crecido la izquierda, pero mucho más había crecido la derecha. Entonces vos ves que hay como o sea, esto que te digo, una reacción, más allá del enojo y de la cuestión económica, una adhesión a ir en contra de cuestiones progresistas que mal o bien se fueron dando en estos últimos... Una adhesión. ¿Cuánto de que eso no hay? Una adhesión que no es necesariamente una reacción en este sentido. A ver. Porque si no uno, digamos... No, yo planteo como un movimiento reactivo frente al feminismo, por ejemplo. Claro, ¿Qué hay eso? ¿Vos no lo ves a esto? Déjame que te diga lo que yo pienso y contengo una respuesta a eso que no la voy a evadir. A mí me parece que si uno mira exclusivamente como reactivo el proceso de adhesión a la derecha, está naturalizando algo y se está perdiendo algo. Lo que está naturalizando es la presunción de que hasta cierto punto, no sé, hasta 2015, hasta 2012, hasta 2013, hasta 2010, hasta donde se te ocurra, la izquierda era predominante. Yo creo que no. Okay. Entonces, primero que no es que hay una reacción con... Más bien lo que hay es una aparición, una visibilización de la adhesión a ciertos motivos de la derecha que, digamos, se habían escapado del radar, que estaban soterrados, que estaban contenidos, ¿no? Entonces, no veo simplemente la aparición de una derecha electoralmente fuerte como algo meramente reactivo a la conquista de derechos en todo plano, promovida por la izquierda que se creía predominante. Dentro de eso sí caben, y ahí te respondo, ciertas tendencias reactivas, pero que son complejas, porque la alt-right, la derecha alternativa, con el feminismo tiene relaciones contradictorias, complejas, porque, digamos, hay un personaje en las derechas de mujeres autoafirmadas, sexualmente autónomas, que funcionan como equivalente de mujer emancipada en otra lógica, y que justamente por eso mismo adhieren a la derecha y además desobedecen en otro plano que es, y además no voy a ser de izquierda como vos querés. Claro. Entonces, es más complejo, y además porque, digamos, ahora oportunistamente Milei, porque cree que puede captar el voto evangélico, dice, yo estoy contra el aborto, pero digamos, en los núcleos iniciales, en el mileísmo y en el mileísmo masivo, pero no es la cuestión fundamental, ¿no? Y como tampoco lo es, por ejemplo, en Patricia Bullrich, que no era contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Porque, por ejemplo, Patricia Bullrich es una persona que, digamos, no tiene grandes diferencias, con esto no estoy acusando de nada el feminismo, ni que me parezca mal, ni nada, digo... buena parte de la agenda feminista, Patricia Bullrich se la comparte. Te hago una preguntita más, estamos ya terminando, nos están echando, pero quiero saber en una frase el componente conspiranoico, esto de la Agenda 2030, los antivacunas, la pandemia, la cuarentena que bla, 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 todo eso. Mira, a ver, yo te decía antes, y te lo repito, que hay un componente de derecha alternativa, doctrinario, que es un pack ideológico más o menos sistemáticamente seteado, que incluye mucha gente no, en los núcleos originarios del mileísmo en parte estaba también en los adherentes a Bullrich. Creo que la pandemia, que es posterior a eso,
que desencadenó una política que no podía ser sino controversial, porque todos los estados tuvieron problemas para organizar la política de cuidados frente a la pandemia, y todo lo que hicieran iba a estar mal. Eso es una fatalidad para los estados. Aceleraron, exacerbaron la posibilidad de adherir a esas cosas. Entonces, digamos, como que el componente conspiranoico adquirió una potencia mayor que la que tenía antes. Ahora eso no me parece el elemento mayoritario, no me parece un determinante de tendencias electorales, ni siquiera del propio mileísmo. Lo que se comprobó en Argentina es que la gente adhirió a las vacunas, que incluso instituciones que uno podría sospechar que eran conspiranoicas abrieron vacunatorios, ¿no? Entonces, digamos, es bastante más complejo. A todos nos resultaría fácil y satisfactorio y simple decir, la derecha también es anticuidados y antisalud. Y no necesariamente es eso, y por otro lado también hay que poner en la balanza otra cosa, que es cómo se formuló la política de cuidados, ¿no? Porque parecía que, digamos, los cuidadanos, digamos, que eran los máximos defensores de la política de cuidado del kirchnerismo, y bueno, cometieron varios errores, ¿no? No vamos a comentar eso. No vamos a comentar eso porque además nos están echando. Sí, ya bueno, llegamos lamentablemente al final de nuestro programa. Una lástima, pues estábamos charlando y se podía hablar muchísimo más, ¿no? Otro día lo volvemos a hinchar. Por supuesto. ¿Puede ser? Bueno, sí, conmigo no tengo problema. Dale. Lo que creo yo es que después de esta entrevista me van a mandar un comando. No, pará. No, estoy jodiendo. O les van a mandar un comando a ustedes diciéndole ¿por qué entrevistan a este chabón? Tampoco. Si gente contra nosotros hay en todos lados. De esta radio está Moreno, que creo que no hay nadie más tirabomba en el campo popular que Moreno, contra Cristina y el progresismo. Gracias, Pablo. Nos estamos viendo. Espero estar acercándome a Moreno. Ay, Dios mío, no, por favor. Qué horror, qué horror. No en su línea. Chao. Un abrazo, Pablo. Gracias. Gracias, Chao. Saludos. Chao. Que estén bien.